Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante. Miren lo que dice la palabra. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Miren qué tremenda historia, una situación bien complicada, difícil y si imaginamos muy horrorosa. Y es que Saulo, que más adelante toma el nombre de Pablo y llega a ser uno de los mayores apóstoles que hemos tenido, en un momento de su vida, él cree que está en lo correcto por su religiosidad, él cree que está defendiendo la religión, la fe en Dios, la ley, y él comienza a perseguir a la iglesia. El momento en el que la palabra de Dios nos muestra esta historia es el momento en el que él consiente la muerte de Esteban, una muerte horrorosa. ¿Por qué? Porque él muere por apedreamiento. Y Saulo lo consiente. Es más, esa palabra consentir no solo da el permiso, sino él permite. Es más, podemos hasta imaginar que él comienza a inducir para que eso acontezca. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, la palabra de Dios dice que se produce una gran persecución a la iglesia. Incluso dice que Saulo comienza a asolar a la iglesia y comenzó a entrar casa por casa, a la casa de los cristianos, y los arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese arrastrar, hay documentos extrabíblicos que dicen que incluso de los cabellos los arrastramos. Usted puede imaginar esas situaciones tan terribles donde el padre, la madre están siendo arrastrados por los cabellos, cristianos, de familias cristianas, los hijos llorando, viendo aquellas escenas horrorosas. Entonces, como comienza a haber una persecución a la iglesia y se comienzan a cometer esas atrocidades, los cristianos son esparcidos. Ellos salen huyendo y van para regiones de Judea y de Samaria. Samaria todavía es una tierra hostil y terrible para los cristianos. ¿Por qué? Porque había una pugna entre samaritanos y judíos. Entonces, era el único lugar donde ellos pueden ir para allá. Sin embargo, imagino que comienzan a enfrentar hostilidad, una hostilidad social, un rechazo social. Pues bien, la gente que huye pierde todo, pierde su casa, pierde su trabajo, cambia su forma de vida, de una vida estable pasa a tener una vida inestable, pasan necesidades, comienzan a huir. En esas circunstancias, lo natural dice que deberían ser personas que reclaman a Dios de su estado, que de pronto dicen, ¿cómo voy a mostrarme como cristiano? Voy a hablar de Cristo si mira lo que me está pasando. O muchas personas comenzarían a reclamar a Dios su condición. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿por qué les pasaría esto si son hijos de Dios? Pero de pronto vemos algo asombroso. Estas personas que son esparcidas, que están sufriendo, que están huyendo, que lo perdieron todo por causa de la condición de ser cristianos, ellos de pronto no callan. De pronto ellos no se avergüenzan de su condición, sino contrariamente, la Biblia dice que por todas partes donde ellos van, comienzan a anunciar el evangelio. ¿No te parece eso algo impresionante para el mundo fuera de sí, fuera de foco? Porque lo que se espera de esta gente es gente frustrada, gente que deje de tener fe en el Señor, gente que le reclame a Dios, gente renegada, gente que de pronto deje de ver el amor de Dios en sus vidas y comience a solo pasar sus días reclamando. Pero no, más bien vemos a personas que comienzan a predicar el evangelio. ¿Sabes? Para predicar el evangelio necesitamos tener convicción. Convicción de quiénes somos, convicción de quién es nuestro Dios y convicción de la obra redentora y la obra que hizo Cristo y de quiénes somos ahora. Que las circunstancias no definen nuestra posición, que podemos perder un trabajo y yo sigo firme que soy amado, que soy hijo de Dios, heredero de toda bendición. Contrariamente, cuando no tenemos esas convicciones, ¿qué vemos? Vemos acusación, vemos condenación, vemos personas que creen que porque perdieron el trabajo, porque vendieron alguna cosa, no tienen más autoridad
para predicar de Cristo, porque de repente alguno de sus hijos tiene algún problema de salud o tiene alguna discapacidad, no tienen más autoridad para hablar de Cristo. Y contrariamente vemos aquí algo interesante, que cuanto más esas adversidades se dieron, cuanto más aparentemente lo perdieron todo, ellos comienzan a anunciar el Evangelio. Amado hermano y hermana que estás oyendo este devocional, ese es un desafío para nuestras vidas. Porque es que no predicamos nosotros el Evangelio en tiempos normales, en tiempos donde nuestras luchas son los del día a día. No predicamos el Evangelio, solo hay una verdad. Porque tal vez no tenemos convicción aún del amor de Dios. Porque aquel que tiene revelación del amor de Dios, aquel que se sabe que es amado, que no merecía nada y que ahora es lo que es, simplemente estas personas quieren hablar de ese amor, quieren predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, quieren ir hacia las personas y mostrarles que nuestra única esperanza es Cristo, quieren mostrarles que nuestra única esperanza es el Señor y que fuera de Él no hay nada. ¿Esperanza de qué? No son solo de circunstancias buenas, es esperanza de una vida eterna, porque en el Señor nosotros cambiamos nuestro destino eterno, que podemos dejar de ser enemigos de Dios para ser hijos amados, que por más que seamos buenos o moralistas, somos una generación sin Cristo condenada a morir eternamente. Entonces necesitamos tener convicción de ello. Si hay alguien que no predica el Evangelio es porque no tiene convicción de esta verdad, porque su relación con Dios es mediática, su relación es temporal, su relación con Dios es ver a un Dios solo que está para satisfacer necesidades, que solo es la condición de hijo de Dios para buscar un bienestar, pero no descubren el propósito, la necesidad que existe de que las personas tengan a Cristo, porque si no tienen a Cristo, entonces serán condenadas eternamente. Porque la Biblia dice, de tal manera Dios amó a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea y no se pierda. Entonces, ellos entendieron eso por encima de sus circunstancias. Sus circunstancias les traían dolor, sus circunstancias les traían sufrimiento por causa de ser cristianos. Pero ellos tenían encima un propósito. Ellos entendían que eso era temporal, que ahora en Cristo ellos tenían un destino eterno más grande y que no podían callar ante tanta bendición. Que la persecución no define el amor de Dios por sus vidas, no define aquello que ellos son ahora, hijos amados. Yo quiero desafiarte en este día y los días que vienen después, a que tú prediques el Evangelio. Si estos hermanos nuestros, a pesar de lo que estaban viviendo, comenzaron a predicar, continuaban predicando, ¿cuánto más nosotros? Que lo que estamos viviendo en este tiempo no es la vida que ellos llevaban. Tenemos nuestros problemas, sí, pero no a nivel de ellos. No estamos sufriendo al extremo pérdida de trabajos, casas, por causa de ser cristiano. O si alguien que me está oyendo sí está enfrentando algo así, lo animo a seguir siendo un predicador del Evangelio. Pues yo quiero hoy desafiarte a esto. Hoy predica a alguien el Evangelio. Háblale de Cristo a alguien. Predica el Evangelio de la salvación, de la gracia en Cristo. Y vamos a poder ver la gloria de Dios manifestándose. Que sea un día de victoria, un día de expresar esa necesidad de predicar el Evangelio a las personas a quienes Dios ama. Este mundo que se está perdiendo. Que así sea y que podamos experimentar gracia y favor. Que Dios te bendiga.